Las normas y leyes actuales establecen límites claros para el castigo, ya sea una sentencia de por vida que priva de libertad o multas que golpean duramente el bolsillo. Pero la historia cuenta una historia mucho más oscura. Los castigos no solo buscaban corregir, buscaban romper tanto el cuerpo como el espíritu de las formas más horribles imaginables. La capacidad humana para la crueldad era ilimitada, con métodos que convertían cada respiración en un nuevo nivel de agonía. Estos son los castigos aterradores de la historia que te darán asco. Número 25. Lynchi. Lynchi, también conocido como muerte por 1000 cortes, era una forma de ejecución utilizada en la China imperial que realmente define la palabra brutal. Imagínate esto. Los condenados estaban atados a un marco de madera, indefensos e incapaces de moverse. El verdugo, con una precisión aterradora, comenzó a cortar la carne de la víctima, poco a poco, comenzando por las extremidades y avanzando hacia adentro. No sé tú. Trataba solo de causar dolor. Era una forma de castigo que simbolizaba la humillación absoluta. La idea era despojar a la persona de su dignidad, pieza por pieza, antes de que finalmente sucumbiera a sus heridas. Todo el calvario podía durar horas o incluso días, ya que el verdugo hacía cientos de cortes, prolongando la agonía y el horror. En sus etapas finales, la víctima a menudo quedaba desfigurada hasta quedar irreconocible. Curiosamente, el lynchi no se limitaba a un tormento físico. También se creía que afectaba al alma, impidiendo que la víctima encontrara la paz en el más allá. La práctica era tan horrible que finalmente se prohibió en 1905. Número 24. Escafismo. El escafismo, también conocido como las barcas, es un método de ejecución que se origina en la antigua Persia. Fue diseñado para ser lo más tortuoso y humillante posible. La víctima era colocada dentro de dos troncos ahuecados con la cabeza, las manos y los pies sobresaliendo. Luego se les obligaba a comer leche y miel. Suena bien, ¿verdad? Falso. La mezcla provocó una diarrea severa que, combinada con la miel que se untaba en el cuerpo, atraía a un enjambre de insectos. La víctima quedaba entonces flotando en un estanque o pantano estancado, donde no podía moverse ni escapar. Los insectos, atraídos por el olor y la miel, comenzaban a darse un festín con la carne expuesta de la víctima. Durante días, a veces incluso semanas, la persona era devorada viva lentamente por los insectos, sufriendo infecciones, deshidratación y el dolor inimaginable de ser devorada por miles de insectos. Número 23. Tortura de ratas. La tortura de ratas es uno de esos castigos que te hacen estremecer solo de oírlo. La tortura de ratas es uno de esos castigos que te hacen estremecer solo de oírlo. Este método, que se remonta a la antigüedad y todavía se utiliza de forma aterradora en algunas formas, hasta bien entrado el siglo XX, lleva el tormento psicológico y físico a nuevos extremos. El concepto era inquietantemente simple. Colocar una rata viva y hambrienta en una jaula o maceta sobre el abdomen o el pecho, desnudos de la víctima, y luego aplicar calor al recipiente. A medida que la temperatura aumenta, la rata frenética, desesperada por escapar, comienza a excavar a través del único material blando disponible, la carne de la víctima. Esta práctica grotesca fue ampliamente utilizada durante la rebelión holandesa en el siglo XVI, donde el líder holandés Diederik Sonoy la empleó contra los prisioneros españoles. La visión de la jaula colocada sobre sus cuerpos era a menudo suficiente para hacer que los soldados más duros soltaran sus secretos. Pero el horror no terminó allí. Métodos similares se utilizaron en la Alemania medieval, donde se obligaba a las ratas a entrar en los cuerpos de las víctimas a través de heridas abiertas. Incluso tan recientemente como en la década de 1970, el dictador chileno Augusto Pinochet fue acusado de usar ratas en formas grotescas de tortura sexual contra prisioneros políticos. Número 22. Desollamiento. Otro de los castigos aterradores de la historia que te dará asco es el desollamiento, o el acto de despellejar a una persona viva. Esto puede sonar como algo salido de una película de terror,
pero fue un método de castigo muy real y espantoso utilizado a lo largo de la historia. Esta práctica tortuosa solía reservarse para los acusados de delitos graves o traición. El proceso en sí era tan horrible como parece. El verdugo comenzaba por las extremidades, despegando lentamente la piel del músculo y el tejido subyacente, centímetro a centímetro, con un dolor insoportable. Los aztecas, conocidos por sus prácticas rituales, realizaban el desollamiento como parte de sus ceremonias religiosas. Los sacerdotes solían usar las pieles de las víctimas de los sacrificios en lo que se creía que era un medio de transferir el poder de la víctima. En la antigua Persia, el desollamiento se utilizaba como una declaración política, y los cuerpos desollados de los criminales o los enemigos capturados se exhibían públicamente como advertencia a los demás. El proceso podía durar horas, y la víctima soportaba un dolor inimaginable hasta que moría por shock, pérdida de sangre o infección. Número 21. El toro de bronce. El toro de bronce se erige como uno de los instrumentos de tortura más infames de la historia, concebido con una aterradora mezcla de crueldad y creatividad. En la antigua Grecia, alrededor del año 570 a.C., un trabajador del bronce llamado Perillos presentó este horrible dispositivo al tirano. Falaris de Acragas. El toro, hecho completamente de bronce, estaba hueco por dentro con una abertura para la víctima. El toro, hecho completamente de bronce, estaba hueco por dentro con una abertura para la víctima. Una vez dentro, la víctima sería sellada y se encendería un fuego debajo del toro. A medida que el metal se calentaba, la víctima se asaba lentamente hasta morir. Sus gritos, ingeniosamente canalizados a través de tubos para imitar el mugido de un toro. El dispositivo no era solo un medio de ejecución, sino también una forma de entretenimiento lúgubre. El legado macabro del toro de bronce perduró como símbolo de tiranía y terror hasta que finalmente fue destruido o escondido después de que Falaris fuera derrocado. Número 20. La rueda de rotura. La rueda de rotura, también conocida como la rueda de Catalina, fue un método bárbaro de ejecución que se usó ampliamente en toda Europa durante siglos. Las víctimas a menudo eran atadas a la rueda y sus extremidades eran sistemáticamente destrozadas con una pesada barra de hierro, rompiendo huesos en varios lugares. En algunos casos, las extremidades rotas se pasaban por los radios de la rueda, dejando que la víctima muriera lentamente por el shock, la pérdida de sangre o la exposición. Luego la rueda se izaba sobre un poste, mostrando a la víctima moribunda o muerta como una advertencia espantosa para los demás. Un caso particularmente infame fue el de Peter Niers, un asesino en serie alemán. En 1581, soportó 42 golpes en el transcurso de 2 días que sistemáticamente le aplastaron las extremidades, desde los tobillos hacia arriba, antes de ser desmembrado vivo. A pesar de su brutalidad, se siguió utilizando hasta el siglo XIX. Número 19. Peine-forte et dur. Peine-forte et dur, que significa castigo fuerte y duro en francés, era una forma brutal de ejecución utilizada en la Inglaterra medieval. Por lo general, se reservaba para aquellos que se negaban a declararse culpables o inocentes de sus cargos. El proceso era tan aterrador como lento. Se desnudaba al acusado, se lo tendía en el suelo y se lo ataba con cuerdas que se extendían hasta las esquinas de la habitación. Luego, se colocaban piedras pesadas y hierro sobre su pecho, aumentando gradualmente el peso hasta que la persona accedía a declararse culpable o moría bajo la aplastante presión. La agonía podía durar horas o incluso días, y la víctima soportaba un dolor inmenso mientras el peso aplastaba su cuerpo. Este método se utilizó por última vez en Inglaterra en 1741 y finalmente se abolió en 1772. Uno de los casos más famosos involucró a Margaret Clitheroe, quien murió en 1586 por negarse a declararse culpable para proteger a su familia. Número 18. Águila de sangre. El águila de sangre era un método de ejecución ritual asociado con los vikingos. Según las sagas y los relatos históricos, se cortaba la espalda de la víctima y se rompían las costillas y se tiraba hacia afuera para que parecieran alas.
Luego se sacaban los pulmones a través de la abertura y se colocaban sobre las costillas, creando la apariencia de un águila extendida. Se decía que esta tortura se usaba en enemigos o aquellos que habían cometido crímenes graves. Estaba destinada a ser una forma de castigarlos y humillarlos de la manera más agonizante posible. Si bien algunos historiadores debaten la autenticidad del águila de sangre, sigue siendo uno de los castigos más aterradores atribuidos a la era vikinga. Número 17. La novia de regaño. En la época medieval, mantener la boca cerrada no era solo un buen consejo. Se imponía con hierro frío y duro. Ingrese la novia de Skuld, una herramienta retorcida diseñada para reprimir a las mujeres chismosas o francas. Este artilugio de metal se colocaba sobre la cabeza como una jaula, con un bocado nupcial insertado en la boca para suprimir el habla. Si el portador se atrevía a hablar, las púas del bocado perforaban su lengua, asegurando el silencio a través del dolor. Pero la tortura no terminaba allí. La mujer, a menudo arrastrada por las calles, era avergonzada y humillada públicamente. No se trataba solo de un castigo, se trataba de control, manteniendo a las mujeres a raya, haciéndolas sentir demasiado aterrorizadas como para hablar. La brida de la regañona cayó en desuso en el siglo XIX. Número 16. La pera de la angustia. La pera de la angustia es uno de los dispositivos de tortura más grotescos jamás imaginados. Con forma de pera, este instrumento de metal se usaba para infligir un dolor insoportable en las zonas más sensibles del cuerpo. Podía insertarse en la boca, el recto o la vagina, según el delito. Una vez dentro, el par se expandía lentamente girando un tornillo, estirando los tejidos corporales hasta el punto de ruptura. Este dispositivo se utilizaba a menudo para castigar a blasfemos, adúlteros y mujeres acusadas de brujería. El par de la angustia no consistía en un castigo rápido, sino en infligir el mayor sufrimiento posible, dejando a la víctima con vida, al menos durante un tiempo. Número 15. La horca. La horca era un castigo que no se detenía con la muerte, sino que continuaba, convirtiendo al cadáver en un símbolo aterrador de la ley y el orden. Tras la ejecución, el cuerpo del criminal se colocaba en una jaula de hierro y se colgaba en un lugar público. Allí se dejaba pudrir, expuesto a la vista de todos. ¿El propósito? Servir de advertencia sombría a cualquiera que pensara en cometer un crimen similar. La visión de un cuerpo en descomposición, desmoronándose lentamente en su jaula, tenía como objetivo infundir miedo en los corazones de los vivos. La horca era común en Inglaterra durante el siglo XVIII y se utilizaba a menudo para bandidos, piratas y asesinos. La práctica fue finalmente abolida en 1834, pero su imagen espantosa todavía ronda las páginas de la historia. Número 14. Cuna de Judas. La cuna de Judas, también conocida como la silla de Judas, era una herramienta de tortura de pesadilla utilizada durante el periodo medieval. Fue particularmente infame durante la Inquisición española. Imagínese una pirámide de madera o metal con su punta afilada apuntando amenazadoramente hacia arriba. La víctima, atada con cuerdas, sería bajada lentamente sobre esta estaca, que estaba diseñada para penetrar su ano o vagina. El peso de su propio cuerpo haría que la punta se hundiera gradualmente más, infligiendo un dolor insoportable. En algunos casos, la tortura se intensificaba añadiendo pesos a las piernas de la víctima, tirándolas más hacia abajo sobre la punta afilada. Para hacer la experiencia aún más insoportable, los torturadores a veces mecían a la víctima hacia adelante y hacia atrás, haciendo que la estaca se clavara aún más en su carne. Este espantoso proceso podía durar horas o incluso días, provocando graves lesiones internas, infecciones y, a menudo, la muerte. La cuna de Judas no era solo un dolor físico, también era una forma de tortura psicológica, ya que la víctima nunca sabía cuándo o si la experiencia terminaría. Su reputación lo convirtió en uno de los dispositivos de tortura más temidos de la época. Número 13. Rociador de plomo. El rociador de plomo puede parecer inofensivo a primera vista, parecido a una simple herramienta de metal. Pero este dispositivo era todo menos simple en su crueldad. Era una pequeña esfera de metal perforada unida a un mango largo,
que permitía al torturador llenarla con plomo fundido, aceite hirviendo o incluso alquitrán caliente. El líquido se vertía en la esfera y una vez calentado, el torturador lo agitaba sobre el cuerpo de la víctima. El líquido hirviente goteaba a través de los pequeños agujeros, provocando quemaduras graves allí donde tocaba. En algunos casos, el plomo fundido se vertía directamente sobre la cara, los ojos o incluso la boca de la víctima, provocando heridas horribles que a menudo conducían a una muerte lenta y agonizante. El rociador de plomo era una herramienta versátil de terror utilizada en toda Europa durante la Edad Media para castigar a los acusados de herejía, traición o cualquier otro tipo de delitos. Sus efectos eran devastadores. Dejaban piel carbonizada, ojos cegados y, en muchos casos, una muerte espantosa. Número 12. Hervir vivo. Hervir vivo puede sonar como una pesadilla, pero para algunos era una realidad aterradora. Este castigo espantoso se usaba en diferentes culturas para hacer un ejemplo de aquellos que cometían crímenes graves. El proceso era exactamente lo que parece. El condenado era colocado en una olla grande llena de líquido, a menudo agua, pero a veces aceite o metal fundido. Luego la olla se calentaba hasta que el líquido hervía. El dolor de esta tortura era inimaginable. A medida que el líquido burbujeaba y hervía, cocinaba a la víctima viva, provocando que su piel se ampollara, se pelara y finalmente sus órganos fallaran. En Inglaterra, este método se usó bajo el rey Enrique VIII, particularmente contra los culpables de envenenamiento. Hervir era un proceso lento y prolongado diseñado para maximizar el sufrimiento y horrorizar a los espectadores. Servía como una advertencia brutal para cualquiera que se atreviera a desafiar la ley. Número 11. Empalamiento. El empalamiento es un castigo que realmente define la palabra espantoso. Este método, que Vlad el Empalador hizo famoso, implicaba atravesar el cuerpo de la víctima con una gran estaca afilada. Pero no se trataba de una muerte rápida. La estaca se insertaba con cuidado por el ano o la vagina, y los torturadores se aseguraban de que no tocara ningún órgano vital de inmediato. El objetivo era prolongar el sufrimiento de la víctima. Luego, la estaca se elevaba verticalmente y la víctima se deslizaba lentamente hacia abajo a medida que la gravedad la empujaba hacia abajo. La muerte podía tardar horas, incluso días, a medida que la estaca perforaba gradualmente más órganos. Vlad el Empalador usaba este método para aterrorizar a sus enemigos, empalando a miles para mantener su temible reputación. El horror del empalamiento no era solo el dolor, sino también el tormento psicológico de ver a otros sufrir el mismo destino, sabiendo que tú podrías ser el próximo. Número 10. El hundimiento de la quilla. El hundimiento de la quilla era una pesadilla para los marineros de los siglos XVII y XVIII. Este castigo marítimo implicaba atar a la víctima a una cuerda que pasaba por debajo de la quilla del barco. La víctima era entonces arrojada por la borda y arrastrada bajo el casco cubierto de percebes. Mientras la arrastraban, los afilados percebes se le clavaban en la piel, dejándole heridas profundas y sangrientas. Muchas víctimas se ahogaban antes de que pudieran ser rescatadas, y las que sobrevivían a menudo sufrían heridas graves e infecciones. El aullido de la quilla era una forma de mantener una disciplina estricta a bordo de los barcos, y servía como un ejemplo aterrador para cualquiera que considerara desobedecer las órdenes. Si bien no era tan común como otras formas de castigo, su naturaleza espantosa lo convertía en uno de los más temidos. Número 9. Ser cocido dentro de un caballo muerto. Ser cocido dentro de un caballo muerto es tan horrible como parece. El proceso comenzaba con la rotura de las extremidades de la víctima para evitar posibilidad de escape. Este paso brutal aseguraba que la víctima quedara completamente incapacitada. A continuación, la colocaban a la fuerza dentro del cadáver de un caballo muerto. Para aumentar el horror, la víctima era cosida al vientre del caballo, atrapándola efectivamente en una prisión en descomposición. Como si el confinamiento y los huesos rotos no fueran suficientes, el cadáver del caballo se dejaba pudrirse en la naturaleza, a menudo a las afueras de los límites de la ciudad. Esto exponía a la víctima a los elementos despiadados
y a los carroñeros del reino animal, chacales, perros salvajes, lobos y buitres, según la región. Estos depredadores podían comerse viva a la persona si no se había asfixiado ya por los humos tóxicos emitidos por el caballo en descomposición. Los orígenes de este castigo se remontan al cristianismo primitivo, en particular asociado con las atrocidades contra los mártires cristianos bajo el emperador Nerón. Una narrativa similar se encuentra en los registros griegos antiguos, donde una asamblea discute el método más cruel para matar a una mujer cristiana. Decidieron coserla dentro de un asno muerto con la cabeza expuesta. Número 8. Ahorcado, arrastrado y descuartizado. Ahorcado, arrastrado y descuartizado era el castigo máximo por traición en la Inglaterra medieval. Estaba reservado para aquellos que se atrevían a traicionar a la corona. El proceso era tan brutal como largo. Primero, el condenado era arrastrado al lugar de la ejecución en un marco de madera, un viaje que ya era humillante y doloroso. Una vez allí, eran colgados por el cuello pero cortados antes de que la muerte pudiera llevárselos, dejándolos con un dolor insoportable. Luego, el verdugo los destripaba mientras aún estaban vivos, quemándoles las entrañas frente a sus ojos. Finalmente, el cuerpo era desmembrado y cada miembro era enviado a diferentes partes del país como advertencia para los demás. Las cabezas a menudo se exhibían en estacas en lugares destacados, como el Puente de Londres. Este castigo servía como un poderoso elemento disuasorio, asegurando que cualquiera que considerara la traición lo pensara dos veces. Número 7. El potro de tortura. El potro de tortura era un dispositivo diseñado para maximizar el sufrimiento y extraer confesiones, incluso de los prisioneros más firmes. Este infame instrumento consistía en un marco de madera con rodillos en cada extremo. Las muñecas y los tobillos de la víctima se ataban a estos rodillos, y a medida que el verdugo los giraba, el cuerpo se estiraba dolorosamente. Cuanto más se giraban los rodillos, más se tensaban las articulaciones, los ligamentos y los músculos. En casos extremos, las extremidades de la víctima podían dislocarse o incluso arrancarse. El potro de tortura también era un arma psicológica que quebraba la voluntad de quienes lo soportaban. El miedo al potro era a menudo suficiente para hacer que los prisioneros confesaran crímenes que no habían cometido, solo para que el dolor cesara. Este dispositivo se convirtió en un símbolo de la crueldad medieval y se usó ampliamente en toda Europa durante la Inquisición y otros períodos de intensa agitación religiosa y política. Número 6. Estrapado. Estrapado era un método de tortura que parecía casi engañosamente simple, pero sus efectos eran devastadores. Las manos de la víctima se ataban a la espalda y se levantaba del suelo con una cuerda atada a sus muñecas. Los torturadores los ataban a la espalda y los levantaban del suelo con una cuerda atada a las muñecas. El peso de su propio cuerpo tirando de sus brazos a menudo les causaba un dolor insoportable, y los hombros dislocados eran un resultado común. Este método no solo tenía que ver con el dolor físico, sino que estaba diseñado para quebrar el espíritu. En algunos casos, los torturadores añadían pesos a los pies de la víctima, intensificando la agonía. En variantes más brutales, conocidas como squashation, la víctima era dejada caer de repente, solo para ser tirada hacia atrás por la cuerda, lo que le causaba más lesiones en las articulaciones y los músculos. Famoso por su uso durante la Inquisición española, el estrapato también se utilizó contra prisioneros políticos como Nicolás Maquiavelo. Sufrió esta cruel técnica durante su encarcelamiento en 1513. Antes de continuar, aquí está la elección del suscriptor de hoy. La inquietante imagen que ves nos lleva de regreso a una época en la que la justicia se impartía con crueldad y vergüenza pública. Las tres mujeres con las manos atadas a la espalda probablemente están siendo preparadas para un castigo que provoca escalofríos en la columna vertebral. Este método brutal consistía en levantar a las víctimas por las muñecas, lo que a menudo les causaba un dolor insoportable y les dislocaba los hombros. Aunque no era exclusivo de las mujeres, era un destino aterrador para aquellas acusadas de delitos o simplemente de desafiar las normas sociales. Pero esta no era la única forma de tortura y humillación a la que se enfrentaban las mujeres.
Hay otros castigos aterradores en la historia que te darán asco. Otro método infame era el cepo, un dispositivo que bloqueaba los pies y, a veces, las manos de la víctima, dejándolas vulnerables a las burlas, los abucheos e incluso el abuso físico de los transeúntes. Para las mujeres, este castigo no consistía solo en dolor físico, sino también en despojarlas de su dignidad de la forma más pública posible. Y luego estaba el taburete agachado, a menudo reservado para las mujeres acusadas de brujería o de ser demasiado francas. Atadas a una silla, estas mujeres eran sumergidas repetidamente en agua fría y turbia, un castigo que podía provocar un shock o incluso la muerte. Estos métodos estaban diseñados no solo para castigar, sino también para controlar y someter, lo que refleja la dura realidad de una época en la que la piedad era un bien escaso. ¿Qué piensas de estas prácticas brutales? Comparte tu opinión en la sección de comentarios a continuación. Número 5. Máquina de manivela. La máquina de manivela puede que no implicara violencia física, pero era una forma de tortura que desgastaba el alma. Inventada en el siglo XIX como herramienta de castigo en las cárceles británicas, la máquina de manivela era un dispositivo que requería que los prisioneros giraran una manija repetidamente, a menudo miles de veces al día. Dentro de la máquina había un tambor lleno de arena u otros materiales que creaban resistencia cuando el prisionero giraba la manivela. La tarea era monótona, agotadora y aparentemente interminable, diseñada para quebrar el espíritu a través del puro trabajo pesado. Los prisioneros que no cumplían con su cuota diaria se enfrentaban a un castigo físico, un castigo más. La máquina de manivela no solo se convertía en un instrumento de agotamiento físico, sino también de tormento psicológico. Era un castigo que convertía el tiempo en un arma, desgastando a los que lo recibían con la desesperanza de su tarea. Número 4. Ejecución por elefante. La ejecución por elefante era una forma de pena capital utilizada en el sur y sudeste de Asia, donde se entrenaba a los elefantes para llevar a cabo ejecuciones públicas. Estos poderosos animales se utilizaban para aplastar, desmembrar o incluso decapitar a los prisioneros condenados. El método era tanto un espectáculo como una forma de ejecución, con grandes multitudes reunidas para presenciar el poder aterrador de estas bestias. En algunos casos, se entrenaba a los elefantes para prolongar la ejecución, infligiendo torturas antes de dar el golpe final y fatal. Los elefantes eran capaces de aplastar huesos y cráneos con un solo paso, o se les podía indicar que usaran cuchillas unidas a sus colmillos para cortar a la víctima en pedazos. Este método no solo consistía en dar muerte, sino en hacerlo de una manera que demostrara el poder absoluto del gobernante. La ejecución por elefante era un recordatorio dramático y aterrador de las consecuencias de desafiar a la autoridad. Número 3. Ponaculi. En la antigua Roma, el delito de matar a un parásito al padre, la madre o un pariente cercano se consideraba uno de los actos más atroces posibles. El castigo consistía en coser un saco de cuero con una tripulación de animales vivos, un perro, un mono, un gallo y una serpiente. Una vez envuelto en estas aterrorizadas criaturas, el saco se arrojaba sin contemplaciones a un río, dejando al criminal para que se ahogara en medio de los frenéticos azotes de sus compañeros involuntarios. Pero no se trataba de una simple colección aleatoria de animales. Cada criatura se escogía por su significado simbólico en la cultura romana. Se creía que la serpiente, a menudo una víbora, mataba a sus padres al nacer, encarnando el crimen cometido. El perro, visto como un animal rabioso e inmundo, representaba la desgracia. El gallo simbolizaba la violencia y el mono, una burla a la vida humana, representaba la locura. A lo largo de los años, este sombrío castigo conoció varias variaciones. Durante el reinado del emperador Adriano, los animales en el saco se estandarizaron y la práctica continuó siendo un castigo temido durante siglos. Aunque el poinacule finalmente cayó en desgracia, revivió en la Alemania medieval, donde fue adaptado con diferentes animales y el saco estaba hecho de lino absorbente, asegurando que el condenado se ahogara en lugar de asfixiarse. Número 2. La mazmorra. Una mazmorra no es solo una mazmorra, es un pozo de desesperación,
Una prisión diseñada para hacer que sus cautivos desaparezcan del mundo. La palabra en sí proviene del verbo francés oublier, que significa olvidar, y eso es exactamente lo que les pasaba a los que eran arrojados a este terrible agujero. A diferencia de las cárceles tradicionales, una mazmorra a menudo no era más que un estrecho pozo vertical, escondido debajo de una trampilla. Una vez bajado a este estrecho pozo sin ventanas, la víctima era olvidada, dejada morir lentamente en la más absoluta oscuridad. El diseño de la mazmorra era su característica más siniestra. Por lo general, era tan estrecha que el prisionero no podía ni sentarse ni acostarse cómodamente. El techo, a solo unos centímetros por encima de la cabeza del cautivo, se sumaba al horror claustrofóbico. A menudo, estos pozos carecían de luz, comida y a veces, incluso de agua, lo que provocaba una muerte lenta por inanición, deshidratación o locura absoluta. En algunos casos, las mazmorras estaban llenas de púas en el fondo, lo que garantizaba que incluso un pequeño paso en falso empalaría al prisionero. A veces, los cautivos eran abandonados durante días, solo para ser rescatados y sometidos a más torturas. Estas celdas oscuras y estrechas se usaban comúnmente en la Europa medieval, particularmente en castillos diseñados tanto para la defensa como para la administración de una justicia cruel. Número 1. Bastinado. El bastinado es una forma de castigo que se centra en las plantas de los pies, una zona increíblemente sensible. Este método, utilizado en varias culturas a lo largo de la historia, implicaba golpear los pies con un palo o una vara. A menudo se sujetaba a las víctimas y los golpes repetidos causaban un dolor intenso, hinchazón y a veces daños a largo plazo. La simplicidad del bastinado lo convirtió en una forma común de castigo corporal, especialmente en lugares como Oriente Medio y Asia. No solo se utilizaba como método de castigo, sino también como forma de extraer confesiones o información a los prisioneros. El dolor que provoca el bastinado es intenso, porque los pies contienen numerosas terminaciones nerviosas, lo que hace que cada golpe sea insoportable. Gracias por ver el vídeo. Nos vemos en el próximo.